Hola amigos, buenas tardes. En este nuevo domingo de transmisión vamos a concentrarnos en el protocolo de tesis. En todas las instituciones donde ustedes pueden trabajar, en todas las tesis que tengan que hacer siempre va a haber un protocolo de tesis. Puede estar explícitamente declarado en los documentos que le entreguen su profesor guía o el departamento de educación de investigación donde usted estén desempeñando la tesis, o simplemente a veces hay un protocolo que no está explícito, pero que sí está presente, en los libros de investigación. Por ejemplo, en el Sampieri siempre está claro el protocolo de tesis. Y ahora protocolo de tesis vamos a entender como el levantamiento del problema de investigación y las distintas etapas que esto tiene. Esta semana he estado leyendo un libro de Rafael Vizcarra, se llama Metodología de la Investigación Educativa, un texto que se lo recomiendo a todos, no solo para los que se dedican a la metodología de la investigación educativa, sino para las ciencias sociales en general, ciencias de la educación, ciencias sociales, de la salud. En realidad, este texto de Rafael Vizcarra se llama Metodología de la Investigación Educativa, pero en realidad contiene varios capítulos sobre metodología que en realidad son transversales para cualquier disciplina que ustedes estén estudiando. Entonces, la clase de día de hoy va a contener el levantamiento del problema, un poco cómo hacer la pregunta de investigación, cómo hacer la justificación y las subetapas que tiene el planteamiento del problema, que en el fondo vamos a aprender a pasar de un tema de investigación general al problema de investigación. Entonces, vamos a empezar con el proceso de investigación. Aquí en este libro del señor Rafael Vizcarra, parte con una figura que se llama el proceso de investigación. Voy a tratar de ir lento para irnos un poco adentrando en el tema y cuando sea necesario darle un poco más de intensidad. Entonces, la primera etapa es la selección de un tema ahora a investigar. Eso es bastante importante porque, por ejemplo, hay que delimitar el tema. O sea, ¿qué es, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una investigación en un espacio universitario? Eso no es educación escolar, no es educación básica, no es educación media o secundaria. Es en realidad un tema de educación superior, no es política pública, no es ciencia política. Entonces, lo primero que hay que hacer si uno tiene una idea vaga de investigación de lo que sea, primero lo que tiene que hacer es delimitar el problema. Luego es identificar un problema de investigación, que es lo que vamos a ver acá, que es el objetivo de esta sesión, hacer la revisión de literatura, que es la parte más importante de toda la tesis. Una tesis que no tiene una revisión de literatura no llega a buen puerto, se entiende, ¿no? O sea, eh, yo he visto tesis que casi no tienen fuente bibliográfica y que en realidad lo que son casi puras opiniones, en realidad no es basado en autores. Entonces, ya vamos en el punto 1, 2, 3. El cuarto punto es la
selección de un método y diseño de investigación. Bueno, para eso hay que tener bien claro los paradigmas de investigación. El paradigma cuantitativo positivista lo que hace va a ser, piensa que la realidad social o natural es independiente del investigador y lo que el investigador hace es observar y comprender esa realidad en base a técnicas, a mediciones objetivas. En ese paradigma estadístico, cuantitativo, la opinión del investigador no es tan relevante a diferencia del paradigma interpretativo. Entonces, pensemos, por ejemplo, que se va a elegir un enfoque cuantitativo. Tiene que haber una formulación de hipótesis. La hipótesis, como hemos visto en videos anteriores, es una conjetura del investigador, el cual por ciertos procedimientos estadísticos se contrasta y se aprueba o se rechaza. Por ejemplo, es decir, las personas que consumen drogas en un espacio universitario en su mayoría poseen problemas de comunicación al interior de su familia. Entonces, ahí lo que estamos vinculando son dos variables: el consumo de droga y la relación los niveles de comunicación que pueden tener en su espacio familiar. Entonces, también después, un subpunto dentro de la selección del método va a ser selección de una muestra o sujeto de participación. Sabemos que de todo universo, de todas las personas que, por ejemplo, que son universitarios, se va a tomar una pequeña selección que en realidad en un modelo ideal debería ser representativa estadísticamente, y a ese pequeño grupo le vamos a aplicar los instrumentos de recolección de datos. Otro punto que es lo que propone Rafael Vizcarra es la planificación de la obtención de la información y el análisis de datos. Es lo que se propone como un plan de análisis. Uno pone una estrategia con la cual se va a analizar los datos. Saludos, Sandra García, desde Guatemala. Gracias por conectar. Ken Vaca, saludos. Desde Perú está el amigo Ken. Pueden participar que en el chat también, poniendo dudas, sugerencias o algunas cosas que no queden claras. Entonces, luego pasamos a la recolección de datos. Como sabemos, si hacen una encuesta o una entrevista cualitativa, van a aplicar el instrumento y van a hacer la recolección de datos, van a tabular los datos, los van a transcribir y luego van a pasar al análisis de los datos. Luego que ya se tienen los datos analizados, vamos a hacer una interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones. A este punto, que no aparece aquí en el texto de Vizcarra, que para mí es importante, es hacer una especie de debate con el marco teórico, con la revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, mis datos recolectados señalan que en realidad el consumo de droga está relacionado con esto y en opinión de los estudiantes, a diferencia del autor, no sé, Álvarez 2010, quien encontró que el consumo de droga se relacionaba con, y en nuestra opinión, discrepábamos con el estudio español revisado, ya que según nuestra evidencia podemos afirmar. Eso es lo que se entiende como el debate con el marco teórico. Entonces, lo último va a ser la redacción del informe final y la presentación de tesis. Pensemos que la redacción del informe final es lo que se conoce como presentar la tesis. Bueno, hacer la presentación, lo que generalmente es el PowerPoint, alguna forma que tengan de presentar los datos. Tengan presente que hasta el último día que se va a entregar la tesis,
ustedes pueden ir robusteciendo el marco teórico, ir afinando un poco la lectura y qué cosas siempre pensar que en una defensa de tesis hay preguntas que casi siempre van a venir, que en el fondo lo que va a querer el comité investigador es que ustedes puedan responder basándose en autores. Por ejemplo, una pregunta siempre puede ser, señor, usted señaló tal cosa, ¿bajo qué perspectiva o por qué usted está diciendo que en realidad existe una relación estadística sobre la variable A y sobre la variable B? Y usted dice, bueno, según las pruebas de hipótesis que yo desarrollé, el nivel de relación estadística es tanto. Y bueno, también yo me basé en un estudio de una universidad española en que tal autor señala ciertas cosas. Entonces, mi perspectiva, mi punto de vista teórico-metodológico se desarrolla con el enfoque metodológico o teórico que desarrolló tal autor. Es una buena pregunta. Y también una pregunta clásica que les pueden hacer, oiga, dígame usted, ¿por qué es un enfoque fenomenológico, un enfoque hermenéutico, interpretativo? Entonces ustedes ya tienen ahí que tener la estrategia lista para disparar. Frente a esa pregunta le dicen, siguiendo el enfoque de tal autor, en tal libro, él define el enfoque fenomenológico como tan, el enfoque hermenéutico como ta. Entonces, eso siempre hay, para la defensa de tesis, hay que estar siempre en una especie de, con un blindaje, ¿no? Algo que se pueda anticipar las preguntas, ¿no? Siempre las preguntas de un asesor de tesis, de un comité, va a ser que usted haga una reflexión sobre lo que usted está exponiendo, pero basada en autores, siempre. Esa es la estrategia para hacer una presentación de tesis, más allá del PowerPoint, más allá de los resultados, más allá de eso, es que usted tenga la capacidad de argumentar basándose en los estudios que usted revisó. Entonces, para comenzar con el protocolo en tesis en sí mismo, vamos a hacer el ejemplo hipotético de que en realidad ustedes no tienen un tema de investigación y que vamos a empezar, por ejemplo, que están desde un nivel cero. Entonces, le damos una definición que dice este señor Rafael Vizcarra a propósito del levantamiento del problema, ¿no? Él lo señala como la presentación del problema de investigación. Entonces dice, el punto de partida de cualquier investigación es la selección es la selección de un tema, de una idea o de un área interesante que hay que concretar en forma de pregunta para guiar la investigación. Esto permite después centrar y definir el problema a resolver. Para responder a estas preguntas se deben recoger datos relevantes que permitan fundamentar el estudio con el conocimiento disponible. Entonces, eso es lo que se conoce pasar de un tema a un problema de investigación, de una idea vaga que está como recién incipiente, uno aplica lectura, empieza a interrogarse sobre un tema y eso es lo que va a conducir a hacer el levantamiento del problema. Por ejemplo, también dice que un punto de partida es el interés por cualquier tema. Siempre es un requisito que el investigador estudie, haga la tesis en un tema que le interesa, porque eso es parte esencial de la motivación. Otro punto que también es interesante de ver en el planteamiento del problema tiene que ver con esto. Voy a leer, por ejemplo, el planteamiento adecuado del problema acota bien el ámbito de estudio y permite aterrizar mejor en el proceso de investigación al expresar con mayor exactitud qué se estudia, los objetivos de investigación, con quién se lleva a cabo el estudio, los sujetos, qué información hay que recoger, variables en el caso de investigaciones cuantitativas,
indicadores a registrar en el caso de las cualitativas. Veamos estos elementos, veamos cómo todos estos elementos aparecen y son reflejados en dos de los problemas que apuntamos anteriormente. Yo trabajé aquí en la pizarra un ejercicio también de planteamiento del problema. Veamos un poco cómo en un ejercicio práctico eso se puede entender. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso hipotético que es la investigación de drogas en un alumnado universitario. Entonces, para empezar con este problema de investigación, este tema de investigación, lo primero hay que fijarse los antecedentes. Hacer, por ejemplo, un barrido a nivel nacional e internacional de, por ejemplo, cuáles son los niveles de consumo de droga al interior al interior de los estudiantes universitarios, en Chile, en Sudamérica, en el mundo. Por ejemplo, cuáles son no sé, el marco jurídico que tendría el consumo de droga. Leer, por ejemplo, encuestas a estudiantes universitarios sobre el consumo de droga y a ir por ejemplo, clarificando, ir acotando lo que sería este tema de investigación, que sería el consumo de drogas de estudiantes universitarios. Otro punto que lo acabo de leer aquí en la cita de Vizcarra, es un libro bastante interesante que empecé a leer la semana pasada y que me ayudó harto a poder explicar el protocolo de tesis, porque estos son puntos paso a paso que siempre tienen que estar en cualquier tesis. Lo recalco porque en algunas universidades no les dicen cuál es el protocolo de tesis, ¿no? O sea, le dicen, hagan la tesis, aquí tienen un documento y estos son los pasos que tienen que seguir. Ya, pero ¿qué son estos pasos, no? ¿Cuáles son los componentes que tienen que tener este paso? Entonces, fijándose un tema muy tentatorio, lo que se va a hacer es delimitar el problema de investigación. Consejo, siempre en una tesis no quieran hacerse los vivos, querer explicar todo, encontrar causas explicativas, que es tan grande que este proyecto de investigación a mí me produce esta cosa, en realidad las causas de las paz mundiales, esto, yo lo voy a hacer así, no. Son pequeños temas muy acotados en un tiempo y en un espacio determinado y de algunas relaciones, algunos pequeños aspectos de esto que ustedes vamos a investigar. Mientras ustedes hacen una propuesta de investigación más grande, más compleja, eso va a ser que su ejecución de tesis cada vez sea más engorrosa, más compleja de llevar. Pensemos que los objetivos de investigación son propuestas de investigación, las cuales deben ser, tienen que tener una respuesta. No puede haber un objetivo de investigación que no se resuelva en un análisis de datos. Eso sería hacer una propuesta que no se lleva a cabo. Y eso es un error grande en el proceso de tesis. Entonces, partamos con ciertas preguntas. ¿El qué? ¿Qué cosa voy a estudiar? ¿Cuándo? ¿Dónde? En este caso, en el ejemplo que yo les pongo del consumo de droga, el qué tiene que ver con la construcción del objeto de investigación. Voy a estudiar las percepciones que tienen los estudiantes universitarios sobre el autoconsumo de droga.
Por ejemplo, cuando en el segundo semestre académico del 2019, donde en la Universidad ABC de la ciudad de Santiago de Chile, por ejemplo, ahí ya tenemos una cosa muy incipiente, una delimitación del problema. Queremos ver la autopercepción que tienen estudiantes universitarios de su propio consumo de droga. Por ejemplo, eh, después, por ejemplo, una de las características que tienen que tener un buen planteamiento de problema que señala el señor Vizcarra es que tiene que ser, por ejemplo, dos o más variables tiene que haber un problema que las vincule. En el caso cuantitativo, tiene que ser claro, tiene que ser claro, es decir, tiene que estar acotado. No tiene que ser algo difuso que no se entienda y redactado en forma compleja. Mire que en realidad el consumo de droga lo que va a hacer va a tener un efecto relacionado con las familias, que en realidad lo que va a hacer que los estudiantes tengan ciertas conductas. No. El problema de investigación es acotado, es claro, redactado en pocas frases, bien concisas, con una pregunta. Una pregunta de investigación va a ser lo que va a orientar el curso de la investigación. Los objetivos de investigación, en el fondo, son una pregunta a investigar que es redactada con verbos de acción, describir, explorar, sondear, medir, evaluar, comparar, que a la vez esos objetivos de investigación están relacionados con la escala de complejidad con la taxonomía de Bloom, ¿no? Por ejemplo, el describir está en un nivel más abajo que analizar y evaluar, por ejemplo, está en un nivel cognitivo más bajo que explorar, ¿no? Porque una exploración es un sondeo, algo que uno hace, y la evaluación tiene que ver ya con una opinión fundamentada sobre algún fenómeno. También tiene que tener pruebas empíricas. Las hipótesis, que son las conjeturas del investigador, tienen que ser contrastadas por medio de algún mecanismo estadístico, lo que se conoce como las pruebas de hipótesis. O sea, existe relación estadísticamente significativa, por ejemplo, de los promedios, no sé, en tal encuesta sobre el grupo de investigación A en comparación con el grupo B. Es en el caso cuantitativo, ¿no? El tema de las pruebas de hipótesis es un capítulo entero de los libros de estadística y espero que en una próxima oportunidad poder hacer un video de las pruebas de hipótesis, porque es algo que en los estudios cuantitativos es súper potente para hacer una conclusión. Tener objetivos y tener hipótesis que en realidad no se contrastan, en realidad también es tener una conjetura que en realidad en eso queda, ¿no? Con una opinión del investigador. Entonces, eso es para el caso cuantitativo. Y el planteamiento del problema, en el caso de un enfoque cualitativo, tiene que tener un plan que sea poder interpretar las percepciones sociales de las personas. O sea, en términos simples, un estudio cualitativo lo que tiene que contener, por ejemplo, puede ser encuestas, grupos focales, donde se le pregunte la opinión de las personas, ¿no? Esas son las percepciones, qué opinan, cómo viven, el tema que uno está investigando en su contexto natural, en su vida cotidiana. Tiene que ver con la vivencia. Entonces, plantear un estudio cualitativo tiene que ver con poder hacer una explicación del lenguaje, de lo que las personas dicen, cómo lo dicen y por qué lo dicen. Por otra parte, siguiendo con el planteamiento del problema,
para hacer una recapitulación. El planteamiento del problema tiene que tener, antecedentes, tiene que estar acotado con preguntas como ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y todas esas preguntas tienen que estar sintetizadas en una pregunta de investigación, que por lo general aparece ¿cuáles son? ¿Qué son? ¿Cómo son? Esa es una pregunta de investigación. Y los objetivos específicos en realidad es descomponer esa pregunta de investigación en tres aspectos con verbos que en realidad son acciones: describir, medir, indagar, sondear, comparar. Entonces, eso también se traduce en objetivos de investigación. Aquí el señor Vizcarra, recogiendo a la propuesta que hace el libro de Sampieri, Batista Fernández y Sampieri, dice que los tipos de estudios también están completamente relacionados con los objetivos de investigación. Los estudios exploratorios o descriptivos en realidad es una presentación de los datos, más bien que tienen que ver con hacer el primer acercamiento en forma, como poder decirlo así, un sondeo en realidad, cuál es la situación que uno está observando. Por eso se llaman descriptivos, porque en realidad describen ciertas relaciones. Tiene que ver un poco como con ir a un espacio educativo, por ejemplo, y observar y describir un poco las relaciones que están al interior de ese espacio. También para mí, los estudios exploratorios y descriptivos son casi lo mismo. Ejemplo típico, por ejemplo, en una tesis cualitativa siempre va a decir que es descriptiva exploratoria. Por ejemplo, si un estudio de caso es descriptiva comparativa, si en realidad las entrevistas van a ser aplicadas en dos o más contextos. Los estudios explicativos, esos son un poco más complejos, porque tienen que ver con una relación estadística multivariante. En realidad tienen que ver, por ejemplo, cuando hay una variable independiente y varias variables dependientes que están interaccionando para tener cierta causa-efecto. Por ejemplo, el efecto, no sé, pues de una calificación de un rendimiento de un colegio tiene que ver con la edad, tiene que ver con el género del estudiante, con la geografía, y muchos efectos multidimensionales que se pueden analizar con estadística, con técnica estadística bastante compleja, que en mi humilde opinión, en una tesis de pregrado, no es completamente pertinente hacer uno el estudio multivariante, porque eso significa tener una formación estadística bastante, bastante compleja y cursar cursos de CPCS y análisis cuantitativo que en realidad demora varios semestres. Los estudios aplicados, eso en realidad, en mi opinión, nunca he visto una tesis hasta el momento, hasta los años que llevo yo haciendo asesoría de tesis, nunca he visto una tesis que sea realmente aplicada. Esto en realidad es un nivel macro, ¿no? Tiene que ver un poco con las políticas públicas y con la implementación de políticas sociales donde se hace una investigación, se hace un plan de intervención y se realiza cierta estrategia de intervención con las personas, que es lo que se llama un estudio aplicado, que sería el nivel más alto de la investigación. Entonces, aquí ya tenemos ciertos parámetros para poder
para poder hacer el planteamiento del problema. Tenemos cómo armar un poco objetivos, cómo delimitar el problema, qué, cuándo, dónde. Tenemos la pregunta, tenemos que ver un poco qué son las hipótesis, cuáles son las características para tener un buen planteamiento del problema, un levantamiento del problema, como a mí me gusta señalarlo. Y también, una vez que se tiene eso, se trabaja la justificación. ¿Qué es la justificación? Es un esfuerzo argumentativo para poder convencer a los lectores de la tesis o al comité que va a ver la presentación de su estudio de investigación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante de investigar cierto problema de investigación? Entonces, el levantamiento del problema lleva consigo un esfuerzo argumentativo que se conoce como la justificación de la investigación. También hay un concepto bastante similar que es la relevancia, que va unido. Me están saludando aquí. Hola, saludo desde Honduras. Akbal también me está saludando desde México. Hola, señorita Akbal. Daniela Pellón, saludos, me dice saludos, profesor. Ella se está conectando desde Coyhaique. Augusto Sina, hola, don Javier. Hola, don Augusto. Entonces, la relevancia se vincula con los antecedentes. Una estrategia para hacer la relevancia es leer tesis anteriores de otros investigadores, tesis de posgrado, de magíster, de cualquier parte. Las tesis terminan con las conclusiones con propuesta de investigación. Una tesis siempre va a decir, dado los resultados que nosotros encontramos, proponemos hacer una investigación en otro contexto cultural para encontrar nuevos resultados que validen o que incrementen el conocimiento social sobre cierto tema. Por ejemplo, una forma importante de ver la relevancia, por ejemplo, yo en la tesis de maestría que estoy realizando, Pitrich, por ejemplo, que ve la escala de autoeficacia, que es como cuáles son las estrategias que las personas utilizan en un contexto académico para llevar a cabo la estrategia de estudio y cómo poder enfrentar los desafíos académicos. Por ejemplo, autoeficacia, la forma que uno tiene de poder conseguir ciertos logros que uno se va proponiendo. Él crea una escala de autoeficacia que la creó en el contexto gringo, ¿no? En Estados Unidos, y lo fue aplicando en diversas partes de Estados Unidos, tanto en la parte escolar como universitaria. Y Petrich en realidad lo que también dice, liberamos el instrumento para que esto sea aplicado en distintos aspectos de la educación, sea en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y esta escala de autoeficacia se ha venido aplicando en diversos aspectos educativos. Entonces se ha hecho, por ejemplo, en España, en Europa, se ha hecho, yo también tengo conocimiento que se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Chile. Entonces hay una justificación que cae de cajón, es decir, tal como dice Pitrich en su estudio del 2000 y tanto,
es relevante aplicar la escala de motivación para conocer cuáles son los niveles de autoeficacia en los estudiantes universitarios en el contexto chileno, colombiano, mexicano, etcétera. Entonces, ahí ya tienen, por ejemplo, a leer investigaciones, a leer una tesis, lo que tienen es en las conclusiones tienen insumos para poder trabajar la relevancia. Y la relevancia les va a ayudar también a armar la justificación. La justificación es algo súper importante en toda tesis porque en realidad lo que se hace un esfuerzo explicativo para quien va a leer la tesis para tener claro en realidad cuál es el aporte de tu investigación a la generación de conocimiento, porque en realidad si es algo que ya está investigado y ustedes no van a hacer ningún aporte, eso no es una tesis relevante, ¿no? Una forma de convencer a la audiencia, a sus profesores guía, a todo, es ir tirando autores, investigaciones, pa. Eso es una forma de argumentación basada en evidencia, ¿no? Mientras más textos académicos ustedes se le dan, mayor, mayor robustez van a tener ustedes para poder argumentar en su defensa de tesis. También volviendo, por ejemplo, si ustedes le preguntan cuál es el enfoque teórico epistemológico que ustedes usaron, tienen que decir en el libro de tanto, por ejemplo, de Vizcarra, de tanto, Metodología de la Investigación Educativa, él señala que el enfoque hermenéutico tiene ciertas características, el enfoque fenomenológico tanto. ¿Ah? Sampieri señala que los estudios descriptivos son tan. Los estudios exploratorios son esto. Entonces, frente a cualquier pregunta que viene en la tesis, ustedes ya están preparados con la lectura que ustedes prepararon, ¿no? Ustedes son como los caballitos de batalla que siempre tienen. Keila, saludos. A mí se aprendiendo mucho, honrado de contar con su conexión y que estas clasecitas le sirvan siempre en el protocolo de tesis. ¿Quién me pregunta? Las preguntas que llevan epistemología generalmente no eran respondidas en las tesis que vi. Señor, no le entendí la pregunta, si la puede volver a formular, por favor. Las preguntas que llevan epistemología. En realidad la epistemología es un enfoque filosófico para conocer cuál es la concepción de conocimiento que usted tiene. Piensa que la epistemología es un posicionamiento, digamos, filosófico que explica la realidad social. Entonces, me pregunta, generalmente no eran respondidas por las tesis que vi. Eh, Ahora estoy entendiendo, lo que usted me pregunta tiene que ver con la justificación. La justificación y la relevancia es, digamos, poder responder o poder incrementar a ciertas cosas, a ciertos aspectos de investigaciones que no han sido tratados o que quedan pendientes, o dicho de otro modo, cosas que se vieron en un contexto cultural que no tiene que ver con el caso chileno, por ejemplo. Los estudios de autoeficacia que vio Pitrich en el 2000 en Estados Unidos y que después los vieron en España y que los que vieron en México no necesariamente tienen que ver con los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos en Chile en el 2019, y recogiendo los aportes que hace Pitrich, nosotros argumentamos que nuestra tesis es digna de ser, nuestra investigación es relevante de ser aplicada. ¿Qué me pregunta? En las exposiciones que vi, el problema
era que no podían contestar los tesistas. Se hacían muchos problemas. Señor, una forma de poder callar a su profesor guía, a los que son malos, ¿no? A los profesores guías que son buenos, y en mi caso yo tengo profesores guía y metodólogos que en realidad me saco el sombrero con ellos, y que todo esto lo he aprendido gracias a mis profesores, es responderle con otro autor. Una pregunta, tira al tiro una respuesta basada en bibliografía. Entonces ustedes tienen que se estimar bien, y no se pueden olvidar qué dicen los autores. Si ustedes se leyeron 15 papers, tienen que tener claro el año, el autor, el título del paper y cuál era la idea principal y las conclusiones y el enfoque metodológico que está usando cierto autor. Entonces, frente a cualquier pregunta, usted le dice, Álvarez 2010 señala que esto, llegó a las conclusiones con esto, usó una encuesta, y dado que el señor usó una encuesta, y usó un enfoque cuantitativo. Vamos a explicar un poco esto más. La justificación está en el Sampieri. Remítanse a leer siempre del señor Sampieri, ¿no? Hay gente que dice que el Sampieri no. El Sampieri no es buen libro de investigación. Yo no lo comparto, ¿no? Es un excelente manual para comenzar. En realidad, lo que te hace el Sampieri, que en realidad son tres autores, ¿no? Es Sampieri. Fernández Batista y Sampieri, que en realidad toda la gente lo conoce con el Sampieri. El Sampieri te explica, te da una visión de paraguas, cuál es el protocolo de tesis en la primera parte del libro, ¿no? La segunda parte entra ya en forma. Hay una última versión que explica la parte cualitativa y mixta, pero que poco difundió. El clásico Sampieri, la sexta edición, lo que en realidad aparece el protocolo de tesis, aparece las técnicas estadísticas para poder responder hipótesis y responder a un enfoque investigativo cuantitativo. Pero la gracia que tiene Sampieri es que es bien claro, es bien didáctico, y siempre uno se puede usar como una cartita bajo la manga cuando venga una pregunta en realidad, ¿cuál es el enfoque que usted dice? Tal como dice Sampieri, Entonces, ojo, la gente que está empezando con esto, sírvase a leer el Sampieri. Entonces, permítame continuar, voy a explicar los tres tipos de justificación. ¿Qué me pregunta? Akbal, súper importante lo que menciona del autores. Claro, profesora Akbal. Una tesis que no tiene sustento teórico de partida. Si no hay un levantamiento del problema, por eso he estado 40 minutos hablando del levantamiento del problema, ¿no? Si un problema no es levantado, ¿no? O sea, está en el suelo, si no se levanta el levantamiento del problema, ¿qué es lo que va a pasar? No va a tener un sustento para poder aplicar la tesis. Va a ser una tesis sin profundidad. Ejemplo clásico de eso, ver tesis que el marco teórico es realmente decepcionante. O sea, en realidad dicen, hoy es un estudio de educación. La educación en Chile. Ya, y la historia de la educación en Chile. Qué interesante. Oye, ¿a quién le importa eso? ¿Qué tiene que ver con el tema? No, es que en realidad hay teorías constructivistas. Es que recitan como loro, ¿no? Vygotsky, no, es que Piaget, que el constructivismo, no, es que en realidad yo soy constructivista. Ya ahí, ¿cómo se pasa de una teoría constructivista que propuso Piaget a nuestro problema de investigación, y cuáles son los estudios constructivistas que nos podrían, basado en Piaget, que nos pueden servir para nuestra investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la revisión bibliográfica, que es no solo hacer descripciones de los que son las teorías, ¿no? Los teóricos, sino que la descripción bibliográfica que viene posteriormente a la justificación del planteamiento del problema es poner
poner a debatir estudios clásicos y contemporáneos sobre nuestro objetivo de investigación. Y lo que no va a hacer, que también se conoce como estado del arte, lo que va a hacer el estado de arte es tener insumos para nosotros poder debatir los datos, ¿no? O sea, las cosas que nosotros encontremos con una encuesta o con una entrevista se interpretan, se analizan en discusión con lo que dicen los autores, ¿no? De tal modo, como expresó Álvarez en 2010, las percepciones que tienen los estudiantes universitarios sobre el autoconsumo tienen que ver con estas dimensiones. Pero de modo contrario, no obstante, el uso de los conectores es súper importante para poder hacer el debate con los teóricos. El uso de los conectores, del mismo modo, de igual forma, de modo contrario, nosotros encontramos que, dado la evidencia, eso va a hacer que los datos que ustedes tienen se puedan contrastar con el marco teórico. Carol Vega me pregunta, importantísimo, ¿cómo nos guían para dar las respuestas, profesor? Gracias, Carol, por su, por su aporte. Si me ayudan ahí también haciendo alguna pregunta en el chat para que yo pueda ir respondiendo y en tanto mi experiencia profesional me lo permita. Yo también soy estudiante de maestría también. Estas clases estas transmisiones que yo hago en vivo también me sirven yo para formarme también como mejor profesor universitario, y las lecturas que hago toda la semana y que comparto con ustedes también me están ayudando yo a fortalecer mi ejercicio profesional como sociólogo y estudiante de maestría en educación, ¿no? Que lo que yo de aquí pretendo yo en el canal es hacer una vinculación en 3 puntos: con metodología de la investigación, con sociología y principalmente con investigación educativa, que es el tema que nos convoca. Pero no solo investigación educativa, porque las cosas que aparecen en los libros de investigación educativa son transversales a cualquier ciencia social, incluso a cualquier ciencia científica de ciencia natural. No es tan distinto si uno quiere hacer un estudio de ciencia, porque la hipótesis, el objetivo de investigación, las pruebas de hipótesis, el levantamiento del problema, como vemos, va a ser igual para una tesis de biología o de astrofísica, ¿no? Astrofísica va a tener que leerse paper y hacer el levantamiento del problema. Entonces, permítame, voy a hacer una pausa, ¿no? Voy a fumar una pipita. ¿Alguna preguntita, amigos? Entonces, para finalizar, estaba tratando de explicar los tipos de justificación. La justificación, como ya expliqué, es un esfuerzo argumentativo para explicar por qué una tesis digna de ser realizada. La primero es una justificación teórica. Esta es una adaptación que viene en el Saint-Pierre y que viene con otros nombres, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Una justificación teórica tiene que ver con qué enfoque teórico yo estoy utilizando y por qué. Pensando como lo que dije anteriormente, voy a hacer un uso de una teoría del conocimiento constructivista. Bien. Entonces, tal lo que pone Vygotsky en su libro tanto, que señala que los aprendizajes que tienen que ver con estudiantes de educación básica tiene tal característica. Entonces, entendiendo una posición constructivista, tal como expresa Vygotsky, cita tanto en el libro tanto, es de utilidad para nuestro objetivo de investigación, dado que, etcétera. Ahí ya tienen un enfoque teórico, pero un enfoque teórico argumentado, explicativo, para ver cuál es la utilidad que tiene nuestro enfoque, ¿no? O sea, no se trata de repetir como mono lo que dice Piaget, lo que dice Vygotsky, si eso no es pertinente a nuestra investigación, ¿no? Si nosotros vemos que en realidad la teoría de Vygotsky no nos está haciendo explicación a nuestro objetivo,
tenemos que buscar otra teoría dentro del constructivismo, del postconstructivismo, que sea pertinente a los objetivos que nosotros nos planteamos. Por eso, un lado, entonces, la justificación teórica es encontrar cierta teoría y explicarla que nos sirvan para responder nuestro objetivo de investigación. El enfoque, la justificación metodológica, eso es súper importante. Presten atención aquí, amiguitos, ¿no? La justificación metodológica es argumentar por qué nuestra tesis, por qué, oh, me veo azul, ¿no? Me compré unos focos azul, miren, ¿viste? Pero tienen que ser más potentes porque me veo oscuro. Soy un profesor oscuro que está en una discoteca. El enfoque metodológico es argumentar por qué se eligió cierta estrategia de investigación. Se eligió una encuesta, se eligió una entrevista o qué cosa se hizo. Por ejemplo, un compañero de la maestría está haciendo una investigación sobre por ejemplo, las autopercepciones que tienen estudiantes universitarios en situación de discapacidad. Entonces, dentro del levantamiento que él utilizó, está viendo una encuesta que hizo la Universidad de Guayaquil sobre autopercepciones que tienen los estudiantes universitarios sobre la experiencia y la gestión universitaria en un contexto de discapacidad. Entonces, para él, la justificación metodológica es decir, tal el esquema que propone cierta encuesta realizada en Ecuador por la Universidad de Guayaquil, nosotros asumimos las variables, el levantamiento de categorías y de variables que son utilizadas en esa encuesta, dado que, pensando que las situaciones de los estudiantes universitarios de Chile comparten ciertas características con los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Y ahí se pone su cita, ¿no? La ficha metodológica que usó cierta encuesta, contempla tantas variables y se sigue argumentando. Eso es una justificación metodológica y lo otro es una justificación social o contextual. Esta última justificación es la más chacharienta, ¿no? Siempre, a veces piensa la gente que es lo más importante decir, no, porque yo soy profesor y hago clase en tan colegio, queremos ver esto porque es de vital importancia. También tiene que estar, ¿no? La explicación social, explicar, ojalá con cierto autor, por qué es relevante, dado en el contexto sociocultural en que estamos viviendo, hacer hacer la investigación, por ejemplo, en un contexto educativo y en el contexto, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las situaciones políticas, económicas, sociales y culturales, cuál va a ser el aporte que vamos a hacer a la ciencia, teniendo presente este contexto. Pensemos que tal como dije, por ejemplo, del estudio de autoeficacia que hizo Pitrich, él lo hizo en varios centros educativos en Estados Unidos, después fue replicado en México y en España. Entonces también es decir, por ejemplo, dado que en nuestro contexto sociocultural las estrategias de aprendizaje no han sido poco exploradas, es menester aplicar la escala de autoeficacia desarrollada por Pitrich en nuestro colegio de tal comuna, en tal fecha, para generar producción de conocimiento en torno a la estrategia de estudios y la comprensión de la autoeficacia. Hasta luego de esto, quizás para otra clasecita sería ver cuáles son las tres partes del marco teórico.
cuáles son los enfoques a elegir, si va a ser cuantitativo, cualitativo, ver un poco cuáles son las estrategias de investigación que vamos a ir utilizando. Y bueno, antes de finalizar, recuerden que acepto donaciones vía Western Union o PayPay. También hago asesoría privada a todos los que necesiten estar en el proyecto de tesis. No cobro ni más ni menos que $33 la sesión. Me hago publicidad a mí mismo, soy bueno en lo que hago. Entonces, si no hay alguna duda, daría por finalizada la clase. Señores, ¿alguna duda, alguna cosita que quieran, que quieran hacerme? ¿Quién me dice, por favor, profesor? Recomiendo una bibliografía sobre enfoque epistemológico. Sí, voy a recomendar. Lea, por ejemplo, aquí Vizcarra, Metodología de la Investigación Educativa. Tiene un buen enfoque metodológico. Lea Técnica y Método de Investigación Cualitativa del Valle. También, cuando termine aquí, voy a dejar abajito algunos libros recomendados para hacer la revisión bibliográfica, el enfoque metodológico. Amigos, un consejo, no se compliquen en realidad si su enfoque epistemológico es hermenéutico, es fenomenológico. En realidad eso, en términos concretos, no cambia mucho hacer una tesis fenomenológica o hermenéutica. Tiene ciertas características, como vimos en la transmisión de hace 2 domingos atrás, pero mirar un enfoque epistemológico está implicado en todos los manuales de investigación cualitativa principalmente, no son más de 2 o 3 páginas, ustedes lo leen, su estudian, sacan su frase para el bronce y desde ahí hacen la argumentación. No es complejo ver qué enfoque epistemológico. No tiene mayor incidencia en análisis de los datos. En este nivel de una tesis de pregrado hay que explicarlo, hay que comprenderlo y hay que explicitarlo. Eso está en los manuales. Sírvanse a revisar cualquier manual de investigación cualitativa para ver cuáles son los enfoques de la metodología de la investigación y luego con eso lo explican y hacen una argumentación. Orlando me dice, muy buena presentación, gracias. Sandra me dice, ¿cuál es el nombre del autor que citó en esta clase? Rafael Vizquerra, Metodología de la Investigación Cualitativa. Esto está en los archivos del grupo. Les digo que se agreguen al grupo de Facebook, Metodología de la Investigación Workshop. Casi todos los días hay preguntas y ahí estamos tratando con toda la gente que estamos participando en el grupo de ir debatiendo y resolviendo ciertas preguntas. Abel me dice, Sampieri, gracias. Sampieri. Bueno, el Sampieri es un clásico, o sea, ¿quién no ha leído el Sampieri? Amigo, en agosto voy a ir a entrevistar a Sampieri a un evento que hacen en Ecuador. Así que me colaboran ahí con donaciones yo para poderme pagar el pasaje, ahí para ver se imagina ahí en Galápagos entrevistando a Sampieri, vamos a hacer una transmisión en vivo. Bueno, doy por finalizada la clase, ¿no? Quedo atenta a la bibliografía, claro que sí, lo voy a dejar en un ratito más en los comentarios. Me voy, chao amiguitos, será hasta la próxima. Recuerden el próximo domingo, en esta misma hora, en el mismo canal, curso de tesis con Javier Villar. ¡Chao!